Bien, vamos a empezar hoy el tema de representación de funciones. Insistiendo en la última idea de ayer, las herramientas que hemos aprendido a manejar en los últimos temas se van a aplicar ahora a obtener toda la información posible y a llegar a una representación de una función cualquiera. Vamos a organizar este tema según o por tipos de funciones. Entonces, las primeras funciones que vamos a analizar son las más sencillas, las funciones polinómicas. Digo que son las más sencillas porque no hay que hacer nada para hallar el dominio, siempre van a ser todos los números reales y no tienen asíntotas. Como veremos, no tener que preocuparse de las asíntotas es una gran ventaja. Bien, pues siguiendo la hoja que os indiqué ayer, vamos a ir analizando diferentes aspectos de una función polinómica. Como primer ejercicio vamos a estudiar corte con los ejes, monotonía y curvatura de esta función. X cubo más 5x cuadrado más x menos 7. Y después representarla. ¿Qué había que hacer para obtener los cortes con los ejes? Pues recordemos, corte con el eje Y se hace la x0, corte con el eje X se hace la y0. Entonces, si se hace la x0, en la fórmula de la función me queda menos 7. El punto de corte con el eje Y es el 0 menos 7. Y para hallar el corte con el eje X, si hacemos la y0, tenemos que hacer 0 la fórmula de la función, porque la fórmula de la función es la y. Me queda una ecuación que hay que resolver. Hay que hacer Ruffini una vez, luego hay que aplicar la fórmula de segundo grado, y las soluciones son estas tres. 1, menos 4,4 y menos 1,6. Por lo tanto, si esa ecuación tiene tres soluciones, es que hay tres puntos de corte. Estos valores son las primeras coordenadas, porque la segunda, la y, va a ser siempre 0. Luego ahí tengo los tres puntos de corte con el eje X. Y ahora ya metiéndonos con lo importante, vamos a estudiar la monotonía. Bueno, pues recuerdo, la monotonía se basa en hacer el estudio del signo de la primera derivada. Derivada positiva, creciente. Derivada negativa, decreciente. ¿Puntos donde se anula la derivada? Pues intentaremos ahí reconocer si hay máximos o mínimos relativos. Bien, pues la derivada de esta función polinómica pues es 3x cuadrado más 10x más 1. Vamos a estudiar su signo. Estudio del signo de f', para lo cual hay que hallar las raíces. Segundo grado, pues la fórmula, me quedan estas, menos 3,23 y menos 0,1. ¿Qué hacíamos al estudiar el signo de cualquier expresión? Pues las raíces situarlas en la recta. En las raíces, la derivada, la función f' se anula, porque para eso son raíces. Y luego hay que encontrar signos en las regiones marcadas por esas raíces. Podemos sustituir el 0 que está a la derecha del todo. Si se sustituye al 0 en la función f', me queda más 1 que es positivo. Como son raíces simples, el resto de signos se van alternando. Entonces, este estudio del signo, ¿cómo lo interpretamos de manera que nos informe sobre la derivada? Pues decimos, donde la derivada es positiva, la función es creciente. Donde la derivada es negativa, la función es decreciente. Y aquí vuelve a ser positiva, pues vuelve a ser creciente. ¿Qué va a ocurrir en los puntos donde la derivada es 0? Puede haber máximos o mínimos relativos. En este punto, si antes crece y luego decrece, ¿qué va a haber? Un máximo. Pero en este, si baja para luego subir, ¿qué va a haber? Un mínimo. En ambos casos son relativos. Todo esto que hemos hallado, intervalos donde crece, donde decrece y los extremos relativos, se suele poner en una especie de cuadro. ¿En qué intervalos es creciente? ¿En qué intervalos es decreciente? ¿Dónde hay un máximo y dónde hay un mínimo? Aquí he añadido algo más.
como hay que hacer un dibujo, los máximos y los mínimos, que son puntos muy importantes del dibujo, interesa tener, aparte de la primera coordenada, también la segunda. Saber exactamente a qué altura hay que marcarlos. Pues para eso vamos a hallar la y que corresponde al máximo y al mínimo. ¿Y cómo se halla la y? Sustituyendo el máximo y el mínimo, ojo, no en la derivada. La derivada no me da los valores de la y. Hay que sustituirlo en la función inicial. La función inicial es lo que me da los valores de la y. Bueno, pues si en la función inicial sustituimos la x del máximo y la x del mínimo, sacaremos la altura tanto del máximo como del mínimo y podremos hacer un dibujo preciso, razonablemente preciso, de la función. Y nos queda aún por estudiar la curvatura. Entonces, para la curvatura hay que derivar la anterior derivada. Era 3x² más 10x más 1. Pues la derivada de 3x², 6x, de 10x, 10 y del 1 nada. Bueno, pues para estudiar la curvatura tenemos que estudiar el signo de la segunda derivada. Estudio el signo de la segunda derivada. Sacamos las raíces, en este caso la única raíz, menos 10 entre 6, menos 10 sextos. Y la situamos en la recta. En este punto, que también es menos 5 tercios simplificando, la segunda derivada es 0. Me quedan dos zonas, hay que poner signos. Sustituimos en la segunda derivada, en lo que queremos estudiar su signo, por ejemplo el 0. Me queda positivo. Del otro lado será negativo. Estos signos de la segunda derivada, ¿qué nos cuentan sobre la curvatura? Donde la segunda derivada es negativa, la función es abierta hacia abajo o convexa. Y donde la segunda derivada es positiva, la función es abierta hacia arriba o cóncava. ¿Y qué pasa en este punto donde la segunda derivada se anula y cambia de un tipo de curvatura al otro? Pues en los puntos donde la segunda derivada es 0 y hay cambio de curvatura, se dice que hay un punto de inflexión. Todo esto también se indica en un cuadro. ¿Dónde es cóncava? ¿En qué intervalo? ¿Dónde es convexa? ¿Y cuál es el punto de inflexión? ¿Sacamos la y del punto de inflexión? Bueno, eso normalmente no hace falta. Hay algún caso en que sí. Depende de si la monotonía nos da suficiente información para hacer el dibujo o no. En este caso concreto no lo vamos a hallar, ya veremos más adelante algún caso en el que sí lo hallaremos y por qué. Bueno, pues todo lo que hemos obtenido hay que intentar llevarlo a un dibujo. Aquí están los ejes. En las funciones polinómicas sugiero que cada cuadro sea una unidad en vertical, pero cada dos cuadros sea la unidad en horizontal, si no el dibujo queda como muy apretado. Entonces, cosas importantes que tenemos que marcar. Primero, ¿dónde está el máximo? ¿Dónde está el mínimo? Eso lo hallamos en la monotonía. Y además, ya dije que era importante tener las dos coordenadas, no solo la x, sino la y. Pues vamos a marcar el máximo en menos 3, 8,2 y el mínimo en menos 0,1, menos 7,05. Esos son este punto el máximo, menos 3 y pico, 8 y pico, y aquí está el mínimo, menos 0,1, menos 7 y pico. Además, hemos sacado los puntos de corte, el 1, 0, el menos 1,6, 0, el menos 3 y pico, 0, menos 4 y pico, 0. Pues los marcamos. Y también el corte con el eje y, que era el menos 7, 0. Pues con todos estos puntos vamos a intentar trazar de una forma aproximada. No hace falta que el dibujo sea ninguna maravilla, simplemente que esté reflejado en él lo importante, en este caso máximos, mínimos, la monotonía y los puntos de corte. Vamos a intentar dibujar una función que pase por todos esos puntos, una curva. Bueno, pues sin exigirnos demasiado al pulso, podemos decir que esta curva más o menos refleja lo que sabemos de la función. Va a crecer hasta el máximo pasando por un punto de corte, luego va a decrecer hasta el mínimo pasando por otro punto de corte,
Al lado del mínimo está el corte con el eje Y y luego va a crecer pasando por otro punto de corte. La curvatura nos tiene que de alguna manera confirmar el dibujo. La curvatura nos decía que había dos zonas, una abierta hacia abajo y otra abierta hacia arriba. Es lo que encontramos aquí, una abierta hacia abajo y otra abierta hacia arriba. No hace falta ser muy preciso respecto a dónde está el punto de inflexión, dónde está el cambio de convexa a cóncava. Si se quiere calcular, pues se puede calcular. Más o menos está por aquí, que más o menos es la x menos 5 tercios que habíamos hallado. Si vemos que la monotonía, los máximos y los mínimos nos dan suficiente información, no tenemos que preocuparnos demasiado de localizar exactamente el punto de inflexión. Basta con que en la curva estén las dos zonas que conocemos de la curvatura. Bueno, pues vamos a aplicar este esquema de trabajo a otra función polinómica, 306, corte, simetría, monotonía y curvatura de esta función. x4 menos 5x cuadrado más 4. Corte con los ejes, pues como antes, cuando x es 0 se saca el corte con el eje Y. La Y va a valer 4, entonces el corte va a ser el 0,4. Cuando Y es 0 se saca el corte con el eje X. Si se iguala a 0 la Y, o sea la función, me queda una ecuación bicuadrada. Entonces se puede resolver con el cambio de x cuadrado igual a t, y cuando tenga las t se hacen las raíces cuadradas y se pone el doble signo. Entonces va a haber 4 soluciones, más menos 1 más menos 2, va a haber 4 puntos de corte. En este se pide la simetría. La simetría es una cuestión quizá un poco menor y se pide pues cuando hay. Si no hay, pues no se pide. Entonces, la simetría se estudiaba cambiando la x por menos x, o sea, cambiando de signo en la función las potencias impares. Algo parecido hicimos en los límites. Como todas las potencias son pares, el cambio de signo no afecta a nada, y f de menos x queda exactamente igual que f de x. Así que esta función va a ser par. Al doblarla por el eje Y, la parte derecha tiene que coincidir con la izquierda. Y luego ya nos metemos con la monotonía. Entonces derivamos la función y hay que estudiar el signo de esta derivada. En este caso se puede sacar factor común y la primera raíz será 0. Las otras raíces, 10 cuartos, raíz cuadrada con el doble signo. Aquí tengo 3 raíces. Esas 3 raíces, pues las marco sobre la recta. 0 más menos 1,58. En ellas la primera derivada es 0. Para sacar los signos intermedios puedo sustituir, por ejemplo, el 1. Si se sustituye el 1 en la derivada, que es lo que estamos estudiando, queda negativo. Luego el resto de signos son los que corresponden a la alternancia. ¿Qué nos dice el signo de esta derivada? Pues nos dice que la función es decreciente, negativo, la derivada, creciente, positiva, la derivada, otra vez decreciente y otra vez creciente. Y en estos puntos donde la derivada es 0 puede haber máximos o mínimos relativos. En el primero, como baja para luego subir, habrá un mínimo relativo. En el 0, como sube para luego bajar, habrá un máximo. Y en el 1,58, como baja para luego subir, habrá un mínimo relativo. Todo esto que hemos obtenido, intervalos donde crece, donde decrece, máximo y mínimos relativos, lo ponemos en forma de cuadro. Y para poder representar adecuadamente los máximos y los mínimos, sacamos el valor de y que corresponde a estas x. Pero insisto, hay que sacarlo en la función inicial, porque la función inicial es la que nos da las i's, no la derivada. Bueno, pues si se sustituye el 0, el menos y el más 1,58, quedan estos valores para las i's. Estos puntos, 0,4 máximo, menos 1,58 menos 2,25 y 1,58 menos 2,25, los dos mínimos, son una de las partes más importantes de la representación. Cambiamos de vídeo y acabamos este ejercicio.